Una fuente de tensión constante establece un voltaje fijo en los extremos de la carga. Si la resistencia de la carga aumenta, entonces la corriente disminuye. Si el valor de la resistencia disminuye, entonces la corriente aumenta. Esto responde a la ley de Ohm, que expresa que la corriente que se establece en el circuito es inversamente proporcional al valor de la resistencia. Pero independientemente del valor de resistencia de la carga, como podemos ver debajo a la derecha, el voltaje de la fuente es siempre constante. Análogamente, una fuente de corriente va a establecer siempre el mismo valor de corriente sobre la carga, independientemente de su valor. Es decir, si el valor de la resistencia aumenta o disminuye, podemos ver debajo que la corriente en la carga es siempre constante, es decir, en este caso 10 mA. Sin embargo, la caída de tensión en la misma va a ser siempre el producto de el valor de la resistencia y el valor de la fuente de corriente. Supongamos que queremos construir una fuente de corriente de 10 mA. Vamos a utilizar la polarización por divisor de tensión. Si nosotros tenemos cuenta que necesitamos 10 mA en la carga, vamos a tener que prever, por ejemplo, si quisiéramos utilizar esa fuente de corriente para probar un LED, que la tensión en la carga, ¿sí? Debe estar prevista de tal manera que el transistor funcione siempre en modo activo. Esta corriente de 10 mA va a estar establecida por esta resistencia. Es decir, si la tensión en este punto es constante debido al divisor resistivo, entonces la tensión acá va a ser 0,7 volt menos respecto a la tensión en la base del transistor. Por lo tanto, al ser la tensión fija en la base, la tensión fija en el emisor, eligiendo apropiadamente la resistencia de emisor, vamos a obtener la corriente de 10 mA, que es la que deseamos para la carga. Recordemos que la corriente en el emisor es prácticamente igual en valor a la corriente en el colector. Entonces, lo que yo hice acá es establecer este valor de resistencia, ¿sí? De manera que el producto de 330 por 10 mA da 3,3 volt. Entonces, si yo garantizo 3,3 volt en esta resistencia, sé que voy a tener, podríamos decir, que garantizar más de 0,7 acá, ¿sí? O sea, la tensión colector-emisor tiene que ser siempre más de 0,7 para mantener al transistor en modo activo, y además voy a tener lo que me sobre, es decir, si tengo 3,3 más 0,7, 4 volt, tengo 8 volt que pueden variar en la carga, lo que me va a permitir justamente trabajar con diferentes valores de resistencia siempre y cuando la caída de tensión esté entre 0 y 8 volt. Digamos, para ese valor de resistencia que vamos a obtener, podemos decir que esta fuente es, o de alguna manera, creamos una fuente de corriente constante. Tengamos en cuenta que en modo activo, ¿sí?, se cumple que la corriente en el colector es directamente proporcional a la corriente en la base a través del factor beta, ¿no? Y debajo también debemos recordar que bueno, la corriente de colector es prácticamente, o sea, la podemos aproximar y pensar como prácticamente la corriente del emisor. Obviamente que esta expresión se desprende esta, simplemente es un despeje, y debajo, ¿sí?, el circuito equivalente, reemplazando estas dos resistencias por el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Es decir, la tensión que tenemos en este punto va a ser exactamente igual a la tensión en este punto, o sea, en la base del transistor, ¿sí?, si nosotros calculamos el equivalente
de Thevenin. Recordemos que la tensión de Thevenin es la tensión en este punto, o sea, coinciden prácticamente en valor con la tensión de la base y se calcula como R2 sobre R1 más R2, la serie, multiplicada por el valor de la fuente, en este caso 12 volt. La resistencia de Thevenin no es otra cosa que estas dos resistencias en paralelo. Recordemos que para calcularla habría que pasivar la fuente, o sea, conectar este extremo de la resistencia a tierra y ahí obtendríamos la resistencia de Thevenin. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, planteamos la ecuación de malla del transistor, es decir, la ecuación de entrada, podríamos decir, ¿no? Fíjense que está, ¿cómo se plantea? Bueno, la tensión de Thevenin menos la resistencia de Thevenin por la corriente de la base menos la caída de tensión base emisor, o sea, los 0,7 volt asociado al diodo que hay ahí, y bueno, la caída de tensión RE por IE. Eso es igual a 0. Después se sustituye, ¿sí? La corriente en la base es este cociente, como dijimos antes, y la corriente en el emisor es prácticamente IC. Si despejamos IC, obtenemos esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? Básicamente que la corriente de colector va a depender, ¿sí?, de alguna manera, queda dependiendo de beta. Eso, en cierta forma, no es bueno porque recordemos que beta cambia con la temperatura. Para que beta no afecte la estabilidad del circuito, deberíamos hacer que RE sea mayor a esta cantidad, de manera, ¿no?, que toda esta expresión tendiera a RE. Bueno, eso se puede hacer pensando, por ejemplo, ¿sí?, o considerando RE 10 veces mayor a la cantidad anterior. Si uno garantiza esto, de alguna manera vamos a lograr que la configuración del transistor sea estable frente a los cambios de temperatura, o por lo menos que se compensen en parte de alguna manera esos cambios. Entonces, volviendo un poco a lo que habíamos planteado antes, si nos fijamos, la corriente en la carga son 10 mA, o esta es la fuente de corriente que nosotros queremos construir, ¿no? Sabemos que la tensión, la fuente de tensión es de 12 volt. En principio, elegimos, ¿sí?, la resistencia de emisor como tomando este valor, 330 ohm, lo que hace que, ¿no?, la tensión en el emisor sea 3,3 volt. Recordemos que esta tensión sale del producto 330 por 10 mA, lo que nos daría en la base una tensión de 4 volt, ¿sí? Entonces, recordemos que la tensión en la base, en este punto, no es otra cosa que el divisor resistivo. Entonces, justamente el valor ahí va a ser calculado, o se podría calcular de esta manera, teniendo en cuenta que la fuente de voltaje es 12, ¿sí?, la tensión en la base es 4, necesitamos que esta cantidad sea 1/3 para que se cumpla la igualdad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, una manera podría ser eligiendo R2 1K, R1 2K, ¿sí?, que bueno, como no es una resistencia comercial, se puede pensar en poner 2 en serie de 1K, o podría ser bueno, 1K, 2K2. La caída de tensión en la resistencia de carga, en realidad recordemos que va a ser siempre la tensión en la fuente menos la caída de tensión colector-emisor menos la caída de tensión en esta resistencia. Es decir, la máxima caída de tensión que puede haber en la resistencia de carga no es otra cosa que esta cantidad, ¿sí? Es decir, lo que acabo de decir. Tengo que restar 12 menos 0,7, la situación más comprometida, es decir, por debajo de este valor, la tensión del colector emisor no puede estar porque si no el transistor no estaría en modo activo. Y estos 3,3 volts son los 3 volts que caen siempre en la resistencia de emisor, debido a que la corriente en esta resistencia es fija, ¿no?, la de la fuente de corriente 10 mA. Por lo tanto, si la máxima caída, ¿sí?, calculada con esta diferencia es 8 volts, ¿sí?, en la carga, teniendo en cuenta que la corriente en ella va a ser 10 mA, ¿sí?,
se obtiene que como máximo la resistencia de carga puede llegar a alcanzar un valor de 800 ohm. Si uno pasa este valor, ya de alguna manera el transistor va a salir de modo activo. ¿Cuál es la importancia de que esté en modo activo o por qué necesitamos que esté en modo activo? Si nosotros vemos la gráfica, ¿sí? Establecemos el valor, ¿no?, de corriente de carga, en este caso serían 10 mA, y siempre que el transistor trabaja en modo activo, ¿sí?, la corriente, se puede ver bien claro, es constante. Si nosotros trabajamos de 0,7 volt, ¿sí?, a 0, ¿sí?, cuando el transistor sale de modo activo, se puede ver que la corriente ya deja de ser constante. Es decir, nosotros necesitamos trabajar en esta zona donde la corriente es constante y justamente de esa manera aprovechar esta configuración como una fuente de corriente para la carga. Una resistencia de mayor valor, ¿sí?, para R va a hacer que haya mayor caída de tensión, por lo tanto va a haber más potencia disipada, lo que se va a traducir en una resistencia de mayor volumen. Además, es importante que para la carga, en este caso podrían ser LED, nosotros tengamos en cuenta que esta tensión, ¿sí?, pueda ser 2, 3, 4, 5 volt, porque justamente esta tensión va a ir cambiando y lo que se va a ir adaptando es la tensión VCE. Entonces, si esta tensión es muy grande, ¿sí?, corremos el riesgo de saturar el transistor y además perdemos tensión para trabajar con la carga variable. Implementando circuito, empezamos eligiendo una resistencia de 330 ohm, que, como dijimos, ¿sí?, al, al trabajar con una corriente de 10 mA, que es la que queda impuesta para la fuente de corriente, va a tener una caída, esta resistencia, de 3,3 volts. Por lo tanto, en este punto, en la base del transistor, vamos a tener 0,7 volt más respecto de la tensión en el emisor. Acá vamos a tener 4 volts. Para poder garantizar estos 4 volts necesitamos elegir R2, ¿sí?, como 2 veces del valor R1. O sea, teniendo en cuenta resistencias comerciales, elegimos 1K para R2 y 2 resistencias de 1K para R1. Este divisor resistivo hace que en este punto haya 4 volts. De esta manera garantizamos los 3,3 en el emisor, ¿sí?, que dividido 330 nos da los 10 mA que se reflejan. Es decir, recordemos que si la corriente en el emisor son 10 mA, en el colector va a ser aproximadamente la misma, ¿sí? Entonces, para esta carga, digamos, esta configuración que elegimos y estas resistencias que diseñamos, va a ser o se comporta de alguna manera como una fuente de corriente. ¿Esto qué quiere decir? Que al variar la carga, como se puede ver abajo a la derecha, donde la corriente es más o menos 10 mA, al variar la carga, la corriente permanece constante. Por supuesto que hay un valor máximo para el cual, digamos, este circuito se comporta como una fuente de corriente, y ese valor lo obtuvimos, es más o menos 800. Cuando nosotros pasamos ese valor, si observamos la tensión colector-emisor, ya estamos en el límite de la saturación del transistor, es decir, digamos, para un valor de resistencia superior a 800 ohm, ya no podemos decir que estamos trabajando o que esta configuración se comporta como una fuente de corriente sobre esta carga, ¿no?, sobre RL. Entonces, siempre que trabajemos por debajo de 800, no va a haber ningún problema. A la derecha se encuentra el circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Teniendo en cuenta que acá necesitamos una tensión de aproximadamente 4 volts, ¿sí? Esta es la tensión de Thevenin, los 4 volts. Recordemos que la resistencia de Thevenin no es otra cosa que el paralelo de la resistencia R2 de 1K con R1, que serían los 2K. Por lo tanto, este paralelo
se puede pensar, si uno hace los cálculos, es más o menos 66,7 ohm. Entonces, si nos fijamos, la tensión en la base, como justamente es el equivalente de Thevenin, 3,93 volt, es la misma en el circuito equivalente que en el original, ¿sí? Y obviamente la caída que hay en esta resistencia es tan pequeña que prácticamente uno puede considerar que en la base del transistor hay más o menos o aproximadamente 4 volt. Si tenemos en cuenta, si comparamos, ¿sí? Eh, los valores de corriente en la carga, ¿sí? Es exactamente la misma porque, como dijimos, es un circuito equivalente. Ahora bien, si quisiéramos probar LED, distintos LED, uno puede ver claramente que este circuito se comporta como fuente de corriente para cada uno de estos LED. 9,76 mA con una caída de 1,9 volt. Si acoplamos un LED amarillo, vamos a ver que ahora la caída de tensión es un poquito más grande, pero la corriente sigue siendo 9,76 mA. Si acoplamos el LED verde, vemos que la tensión es un poquito más alta que los anteriores, pero bueno, en definitiva la corriente es la misma porque estamos justamente construyendo una fuente o construimos una fuente de corriente para las cargas que estamos poniendo acá. Obviamente esto funciona porque nosotros sabemos que nuestra fuente de corriente, teniendo en cuenta que como límite de tensión colector emisor acá va a ser 0,7 volt, nos queda un margen, ¿sí?, de 8 volt para poner cualquier carga. Como sabemos que los LED, podríamos pensar, comienzan con tensiones umbrales en los LED rojos en 1,8 hasta 3,5, 3,6, 4 volt en un LED blanco, entonces podemos utilizar este circuito para probar LED. Pero si nosotros tuviéramos menos de 4 volt, de 3 volt, estaríamos comprometidos para probar LEDs. Por eso, bueno, justamente tuvimos la precaución de que esta tensión, ¿no? 3,3 volt más los 0,7 que estamos ya jugando en el límite de la saturación, nos dejara resto para probar LEDs, ¿no? Y eventualmente cargas de hasta 800 ohm. Bueno, de esta manera entonces construimos una fuente de corriente constante de 10 mA para cargas de 0 a 800 ohm y LED que se pueden pensar como LED obviamente de baja potencia, ¿no? Si quisiéramos obtener un rango de tensión más amplio, es decir, para que podamos utilizar cargas, digamos, de mayor resistencia, tendríamos que, obviamente, achicar la tensión en el emisor, lo que obviamente llevaría a elegir otra resistencia, otra tensión en la base y distintos valores de resistencias, digamos, R2 y lo que llamamos R1. Hay que tener en cuenta que para que el transistor, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que para que el transistor sea estable, esta configuración, justamente la ventaja que tiene es que si aumenta la temperatura o si cambio el transistor porque se ha dañado, eso no va a afectar los valores de corriente, por ejemplo, ¿no? Fijémonos acá, la corriente en el colector son 9,84 mA y la tensión colector emisor 4,88. Si nosotros cambiamos el beta frente a aumento de temperatura o eventualmente cambio de transistor y volvemos a observar esos valores, bueno, es evidente que la corriente de colector no cambió prácticamente y la tensión colector emisor tampoco, o sea, sí se movió, pero se movió muy poquito. Podemos probar, por ejemplo, con 300. Y vamos a seguir observando, ¿sí? Ahora la corriente del colector es 10 mA, pero antes eran 9,80 y pico, 90 y pico, casi 10 también, y la tensión colector emisor lo mismo, ¿no? Es decir, descendió un poquito, pero en la práctica eso
lo podemos pensar como que se mantuvo constante. O sea, es un circuito que se autorregula, podríamos decir, frente a los cambios de temperatura o eventualmente a la sustitución del transistor.